Hoy nos toca la lección número 10 de nuestra serie La Fe de Jesús. Y lleva por título lo que la Biblia enseña acerca de la santa ley de Dios. Si tienes tu librito de la Fe de Jesús, te invito a que lo abras, prepares tu lápiz y la santa palabra de Dios para recibir respuesta a tus interrogantes. Pero antes de iniciar el estudio, vamos a hacer lo que normalmente hacemos, pedir que sea Dios nuestro Maestro, que Él nos acompañe al estudiar su palabra. Oremos juntos. Amante Dios, en esta hora quiero presentarte delante de ti a cada uno que en este momento se apresta para estudiar tu palabra. Hemos recibido tantas llamadas telefónicas, tantos nos han escrito contando de esta nueva experiencia que están teniendo en ti. Y hay tantas necesidades en medio de tus hijos. Sé propicio a cada uno, Señor, y dales de acuerdo a la medida de fe que hay en su corazón. Y ahora al abrir las páginas de tu santo libro, te pedimos que seas tú quien nos hables a través de él. Que podamos escuchar tu voz claramente, diciendo, este es el camino, sigue por él. Y que tengamos el valor de poner por obra tu palabra. Gracias por escucharnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando una persona ha conocido de verdad al Señor Jesús, la prueba de que le conocemos es si estamos dispuestos a guardar su palabra. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 3 en adelante, declara así el apóstol. Y en esto sabemos que nosotros en verdad le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La prueba que en verdad conoces al Señor, la prueba que en verdad has nacido de nuevo, es si estás dispuesto a guardar sus mandamientos. Y allí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 5, nos dice el apóstol San Pablo que sus mandamientos no son gravosos. El apóstol San Juan dice, todo aquel que cree, Primera de Juan 5, versículo 1 al 4, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también a aquel que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amigo que me escucha, si has nacido de nuevo, si en verdad has tenido un encuentro con el Señor Jesús, si en verdad le conoces, la prueba, la demostración será que estás dispuesto a guardar sus mandamientos. En esto consiste el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. No hay verdad en él. Tú dices, bueno, guardar los mandamientos. ¿Y se puede guardar la ley de Dios? ¿Crees tú que Dios nos daría una ley que no se puede guardar? Tú dices, sí, pero todos somos pecadores. Es cierto, Primera de Juan, capítulo 3, nos dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Es cierto, el pecado es transgresión de la ley. Y en el capítulo 1 de Primera de Juan nos dice en el versículo 10, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si pecado es transgresión de la ley,
Y si todos hemos pecado, y el que dice que no ha pecado, pues está mintiendo, que también es un pecado, entonces, ¿por qué dice aquí que si hemos nacido de nuevo, hemos de guardar la ley de Dios? Amigo que me escuchas, este es un punto muy importante. La salvación se obtiene por la fe. Y tenemos que entender que no es por guardar la ley que somos salvos. El apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 2 nos dice en el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por guardar la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amigo que me escuchas, el perdón no se gana por guardar la ley de Dios. La justificación es por la fe en Cristo Jesús. No podemos nosotros mismos ganar méritos delante de Dios. La paga del pecado es muerte y la única manera de saldar la deuda por nuestro pecado es a través de la muerte de Cristo Jesús. Por eso es que la salvación es por fe y no por las obras de la ley. Sin embargo, aquel que ha sido salvado, según lo que hemos visto, aquel que ha nacido de nuevo, guarda los mandamientos. No para salvarse, sino porque es salvo. Es más, el único que puede guardar la ley de Dios es aquel que ha sido redimido. Cuando estamos bajo la esclavitud del pecado, no podemos obedecer a Dios. Es imposible que el hombre carnal, el hombre pecador, obedezca los mandamientos de Dios. Esto no lo podemos hacer porque por naturaleza somos rebeldes, hijos de ira. Efesios capítulo 2 nos dice nuevamente esta verdad tan tremenda. Él, hablando de Jesucristo, Efesios 2, versículo 1 al 3. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos a causa de vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, por fe. Ahora, ya que somos salvos por gracia, la gracia, la fe, ¿invalida la ley? ¿No será, como dicen algunos, que como somos salvos por gracia ya no tenemos que guardar la ley de Dios? El apóstol San Pablo declara en Romanos, en el capítulo 3, versículo 20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es cierto, la ley no te puede salvar, no fue hecha para salvarnos. La ley es el código de Dios que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es como un espejo que nos revela nuestra verdadera condición. En el libro de Santiago, en el capítulo 1,
el apóstol San Pablo compara, el apóstol Santiago compara la ley de Dios con un espejo. Dice en el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se mira en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo es. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley,